Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Tensiones, o mejor dicho, tensión entre los gobiernos izquierdistas de Gustavo Petro y de Daniel Ortega. Y no, esta vez no es por la eterna fuente de tensiones entre Nicaragua y Colombia, por la isla de San Andrés, no es por eso, sino que el gobierno de Petro, ustedes saben que Petro es izquierdista, ex guerrillero, es miembro del M-19. Daniel Ortega es izquierdista, es guerrillero, jefe de los sandinistas, presidente de Nicaragua, país que está derivando a una dictadura, y país que al igual que Cuba y que Venezuela es defendido por los izquierdistas de Latinoamérica como Lula, los Kirchner, eh, y hasta el mismo Petro. El mismo Petro le está pichando el juego a Maduro, igual que Lula le está pichando el juego a Maduro, y así por el estilo. Pero el gobierno de Petro, viendo que las locuras que está cometiendo Daniel Ortega en Nicaragua ya se está pasando de las rayas, que está violando todos los derechos habidos y por haber, y que no refleja para nada el gobierno socialista de Nicaragua, Daniel Ortega, un gobierno pro seres humanos. Los socialistas siempre se jactan de que sus gobiernos son pro seres humanos, que los que son malos son los capitalistas y todo esto. Y bueno, viendo las atrocidades que está cometiendo Daniel Ortega en Nicaragua junto a su esposa, que es la vicepresidenta de Nicaragua, el gobierno de Petro se atrevió a criticar una de las últimas medidas del gobierno de Nicaragua, que fue cerrar una iglesia de los jesuitas. Una iglesia que tiene muchísimos años funcionando. No una iglesia, sino una universidad. Es una universidad, sí. Una universidad que tiene muchísimos años funcionando. Entonces el gobierno de Petro criticó esa situación, el cierre de esa universidad, porque Daniel Ortega, todas las organizaciones, él las está cerrando, las está confiscando en un proceso de profundización de lo que es el comunismo en Nicaragua. Porque no es que Daniel Ortega esté loco, eso no es. Es que él es leninista, con tendencia a ser estalinista. Que hay personas que se llaman marxista-leninista y hay personas que se llaman estalinistas. Y están los que son leninistas con tendencia a ser estalinista. Y a ese tipo de comunista pertenece Daniel Ortega. Y a eso se debe todas las medidas que le ha estado tomando en Nicaragua. Y bueno, Petro, que aunque procede de ese nido, ex guerrillero, miembro del MS-19 y que defensor también de todos estos tipos de gobiernos dictatoriales, al igual que Boric en Chile, aunque Boric es de izquierda, Boric se da cuenta de que esta izquierda que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, se está pasando de la raya y los critica. Y ahora Petro, que es una voz autorizada dentro de ese mundo izquierdista por su trayectoria de vida, se atrevió a criticar la última medida de Nicaragua. ¿Y para qué fue eso? Le voy a leer un poco y ahí comentando la noticia. Dice: el gobierno de Nicaragua rechazó este sábado la posición intervencionista. Lo peor que usted le puede decir a un izquierdista es que sea intervencionista, porque una de las cosas, de los argumentos que ellos utilizan para protegerse de que no le vayan a dar macana por lo mal hecho que hacen en sus países, es que ellos condenan el intervencionismo cuando se trata de algo que hace la izquierda mal hecho. Pero si es algo que hace la derecha mal hecho, ahí intervienen ellos con todo. Dice aquí,
catalogó de intervencionista la posición de Colombia sobre el cierre de la Universidad Jesuita Centroamericana en Managua y la tildó de insolencia e ignorancia vulgar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Soberana de Nicaragua, fiel a su política de no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos, estados y gobiernos. Oiga, Nicaragua se mete en todos los asuntos que no le competen a Nicaragua, que tienen que ver con otros países. Ellos se meten en todos, al igual que Maduro se mete en todo, y al igual que López Obrador se mete en todo. Pero cuando se trata de problemas que hay en sus países, en el paraíso terrenal que ellos crean en su socialismo, entonces ellos piden la no intervención. Dice, dice que el bla 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 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Soberana de Nicaragua, de que fiel a su política de no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos, estados y gobiernos, rechaza categóricamente la posición intervencionista de Colombia, indicó la Cancillería nicaragüense en una nota enviada a su homóloga colombiana. Oiga lo que le dijo. ¿Qué fue lo que hizo la Cancillería colombiana? Dice que la Cancillería colombiana manifestó que eso deben de hacerlo todos los países latinoamericanos y la OEA también, su preocupación por la confiscación de la Universidad Jesuita Nicaragüense, la UCA, y condenó con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa de cátedra y de expresión en ese país. Porque Colombia, al igual que Nicaragua, es un país católico, apostólico y romano. Un país creyente. Vean, en Rusia, los comunistas durante más de 70 años que existió la Unión Soviética, hicieron hasta lo imposible por erradicar la religión. Y lo primero que hizo el pueblo ruso cuando terminó la Unión Soviética fue volcarse en la religión. Eso es una batalla perdida que tiene Daniel Ortega en Nicaragua, tratando de eliminar la religión. Entonces, el gobierno de Colombia lo critica por eso, ¿no? Dice la Cancillería nicaragüense, para Nicaragua el pronunciamiento de Colombia nada tiene de fraternidad de nuestra América, y más bien la acusó de haber sido expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección y manejo de los asuntos entre los estados. Esos son dos países que están siendo gobernados por gobernantes de la misma ideología política, y miren cómo se están tirando las cajas y los cajones, porque en este caso el gobierno de Petro, con razón, está criticando que el gobierno de Daniel Ortega está violando todos los derechos de Nicaragua, en este caso de la Iglesia Católica. Dice Nicaragua que Colombia no tiene autoridad alguna. Dice la Cancillería nicaragüense dijo que no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como autoridad alguna. Bueno, ahí tiene Nicaragua un problema, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país es el representante absoluto de la política de ese país ante los estados extranjeros. Y Nicaragua es un estado extranjero para Colombia, y el principal ministerio por el cual ellos se comunican es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. Entonces dice Nicaragua que ellos no reconocen en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia autoridad alguna. Entonces Nicaragua tiene un problema mental, al igual que Ortega. Bueno, que aunque Ortega no es loco, porque todavía yo no lo he visto comiendo aquello, porque República Dominicana dice que los locos son los que se comen lo que ellos mismos defecan, pero yo no he visto a Ortega comiendo excremento todavía. Así que el loco no es, porque es lo que come caviar, bebe los vinos más caros. Y por cierto, Ortega, un violador de menores, que violó hasta a sus propias hijastras cuando eran menores de edad. Ese es Daniel Ortega, que tantos izquierdistas en Latinoamérica admiran. Un maldito abusador. Dice aquí que la Cancillería de Nicaragua le recomienda a Colombia mantener su mirada en sus propios problemas, que son enormes y que afectan gravemente la vida y la indispensable convivencia ciudadana en su propio país. Eso es cierto. Los problemas en Colombia son grandes. El mismo Petro está metido en un lío gigantesco de corrupción en su gobierno. En su primer año de gobierno ha tenido que cambiar todos los ministros.
su propio hijo está siendo sometido a la justicia. Pero si usted me da a elegir a mí, no que me da a elegir entre Petro y Daniel Ortega, porque yo no estoy con ningún gobierno que sea en extremo socialista de izquierda. Yo soy persona que estoy a favor de que tanto los ricos de un país como los pobres de un país saquen beneficio del trabajo de la sociedad que vive en ese país. Y por lo tanto, el rol del Estado es coordinar esa comunicación entre ricos y pobres y hacer de la sociedad de un país una sociedad donde la clase fundamental sea la clase media. Pero si usted se fija bien, los países izquierdistas de extrema izquierda, cuasi comunistas, no les gusta tener clase media, porque la clase media es una clase que tiene su situación económica resuelta, a la cual ellos no pueden dominar a través de dádivas, y es generalmente la clase media la clase pensante de un país, que examina el accionar de un gobierno y decide si quiere continuar con ese gobierno o no. Por eso a los países de extrema izquierda no les gusta tener una clase media. En Venezuela a la persona de clase media se le llama escuálido. Entonces hubo un ministro venezolano que dijo que no se puede permitir que los pobres venezolanos pasen a ser de clase media, porque si se vuelven de clase media se vuelven escuálidos y entonces comienzan a pensar en contra del gobierno, y por eso al pobre hay que mantenerlo pobre en Venezuela. Eso dijo un ministro. Si usted quiere, búsquelo en YouTube, que eso que él dijo, riéndose con una sonrisa a carcajada, usted lo va a encontrar ese vídeo. Un vídeo que tiene que tener ya varios años. Que tiene ya varios años, porque yo lo vi hace varios años. Y ahí usted va a comprender que los gobiernos socialistas mantienen a propósito a su población en la pobreza extrema. Dice aquí que la Cancillería nicaragüense además recomendó a las autoridades de la sufrida Colombia respeto, así como también se suman las voces que reclaman a esas autoridades integridad, decencia y empeño en la defensa de los derechos de su pueblo, sobre todo el derecho a la vida. Bueno, ahí Daniel Ortega, que le está diciendo eso a Petro, debe de verse en un espejo y decírselo a sí mismo. Dice la Cancillería de Nicaragua, la de Colombia, que ve la paja en el ojo propio, que vea la paja en el ojo propio y no en el ajeno, para evitar inmiscuirse en lo que no les concierne ni les concernirá, porque en Nicaragua somos libres y jamás volveremos a ser esclavos, continuó Managua. No, no, no. Los nicaragüenses ahora mismo van camino a ser esclavos, esclavos del socialismo, cuasi comunismo que le está imponiendo, claro está, con asesoramiento de los cubanos, el loco de Daniel Ortega que tienen en el poder, y que los nicaragüenses no han tenido hasta ahora los huevos de, a sabiendas de que ese tipo las últimas elecciones no la ganó porque fueron totalmente fraudulentas. Los nicaragüenses no tienen los huevos de sacar a ese tipo del poder, de tirarse a las calles, aunque bueno, la última vez que lo intentaron hubo muchísimos muertos, porque si no me equivoco, la última vez que los nicaragüenses salieron a la calle a protestar por la locura de Daniel Ortega, Daniel Ortega dio la orden a la policía de disparar y hubo más de 300 muertos. Y de eso no hace ni un año. Dice la Cancillería nicaragüense comentó que el servilismo o servidumbre ante los amos imperiales nunca han dejado nada bueno y nunca ha servido para ocultar las propias pestes, las más crudas miserias o desgracias, las enfermedades del alma que solo pueden curarse atendiendo con esmero y devoción. Es decir, él está acusando a Petro de ser un hombre servil con el imperialismo. Vamos a ver a cuál imperialismo que sirve Petro, porque él es antiamericano y pro Putin, entonces, y pro chino. ¿A cuál imperialismo que sirve Petro? A los chinos, a los. Y el mismo Daniel Ortega es también un lameculo de Putin y de los chinos. Que por cierto, ahí leí que propuso que los rusos instalen bases en Nicaragua. Daniel Ortega propuso eso. Entonces los rusos no le van a hacer caso porque ellos, los rusos
Los rusos saben hasta dónde pueden llegar. Dice, sigue diciendo la Cancillería nicaragüense, el servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los amos imperiales no encubre los propios males, la desintegración social, la narcopolítica, la corrupción crónica. Oiga, ¿quién habla de narcopolítica? Daniel Ortega era uno de los socios de Pablo Escobar. Una de las fotos que tomó la CIA a Pablo Escobar como única prueba que lo tenían como contrabandista de droga, se tomó en Managua, Nicaragua, en la primera gestión de gobierno de Daniel Ortega, en los años 80, donde el gobierno de Ortega tenía un trato con Pablo Escobar para permitirle traficar droga a través del territorio de Nicaragua. El mismo pacto que tenía Cuba con Pablo Escobar para permitirle transportar droga del territorio cubano hacia los Estados Unidos. Y ese individuo está hablando de eso, de que en contra de la narcopolítica. Dice que, sigue diciendo la Cancillería nicaragüense, que el gobierno que preside Daniel Ortega oficializó el viernes el cierre de la Universidad Jesuita, uno de los centros de estudio privados más prestigiosos del país centroamericano y fundado en 1960. La Universidad Jesuita, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, que ese es el punto de por qué la cierra, ha tenido que traspasar por orden de la justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias al Estado de Nicaragua después de haber sido acusada de delito de terrorismo. El gobierno de Nicaragua acusó a la Universidad Jesuita de la Iglesia Católica de terrorismo por permitir la libertad de expresión. Yo me pregunto, ¿cómo es que los izquierdistas de Latinoamérica, sobre todo los que tienen canales de YouTube, pueden defender una vaina como esa? Dice que la Universidad Jesuita confirmó el miércoles el oficio judicial y rechazó los señalamientos infundados de las autoridades. En razón de ese oficio, la Universidad Jesuita, cuyo rector era el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender sus actividades académicas y administrativas. Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la universidad, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica Nicaragüense. Miren, Perón, cuando estaba en Santo Domingo exiliado, notó la llegada al país de un nuevo nuncio apostólico. Y ese nuevo nuncio apostólico, Perón no lo conocía porque ya había estado en Argentina. Y seguido ese nuevo nuncio apostólico llegó al país, Perón decidió salir de República Dominicana. Y antes de salir de República Dominicana, le dijo a Trujillo, porque Trujillo en ese momento estaba peleando con la iglesia, le dijo, con la iglesia no se pelea, porque ellos siempre ganan. Y Ortega está peleando con la iglesia. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Interesante estos dimes y diretes entre los izquierdistas de Latinoamérica, porque es que los izquierdistas que tienen un poco de raciocinio todavía notan y ven que las actitudes de gobernantes como Ortega desacreditan la ideología que ellos defienden. Eso es lo que está pasando. Por eso es que Petro, el gobierno de Petro, criticó a Nicaragua y Nicaragua le respondió de la manera que le respondió. Que yo no entiendo por qué la comunidad internacional no se une para meterle presión a Nicaragua y sacar a ese tipo que yo lo llamo el hermano Dalton número 4. Yo no sé si ustedes conocen una serie que hay aquí en Europa que se llama Los Hermanos Dalton, que son 3 hermanos vaqueros, que son todos el mismo, solo que uno es chiquito, otro mediano y otro es grande, con el bocito así como Daniel Ortega. Y y que es la misma cara. Y yo llamo a Ortega el hermano Dalton número 4, porque los Dalton son 3 y él es el 4. Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. No olvides suscribirte al canal. Vamos a dar la batalla cultural en contra de estos izquierdistas que quieren esclavizarnos a todos en Latinoamérica,
está bueno ya de tantos prorrusos en el internet. Suscríbete al canal y dale like. Hasta el próximo vídeo.